tardes, Eduardo Pisa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa para una entrevista en el marco del 50 aniversario de la Escuela de Matemática. Fuiste director de la Escuela de Matemática, pero antes de hablar de ese periodo en la dirección, nos gustaría conocer un poco lo que fue tu época de estudiante. Al principio la carrera computación y matemática era estaban como muy juntas, muy tronco común, digamos. Sí, tenían un tronco común de por lo menos unos 3 años. Se llegaba hasta análisis 2, por ejemplo, ¿verdad? Y álgebra 2 en los planes de estudio, ¿verdad? Y aparte de eso, pues se llevaban algunos cursitos de, por ejemplo, de investigación de operaciones, recuerdo yo, de teoría de probabilidad, que eran de todas maneras como muy matemáticos, ¿verdad? Ujú. La computación apenas si estaba empezando en Costa Rica. No habían realmente muchas máquinas ni mucho conocimiento ¿verdad? Entonces era una carrera más bien como de corte de matemática aplicada. Ajá. Incluso computadoras, ¿podían programar ustedes o cómo era esa parte? Podíamos programar, digamos, como al principio no, al principio era una cuestión meramente, bueno, estaba la computadora de la universidad, Matilda, que una cosa muy primitiva con las tarjetas perforadas y todo eso, ¿verdad? Sí. Luego se consiguió una, una computadora Hewlett Packard para el Departamento de Ciencias de la Computación, que era también una máquina muy limitada, que permitía, creo que eran 500 pasos de memoria, pero básicamente eso era todo, ¿verdad? De manera que el grueso de la carrera era matemática, matemática aplicada. No había profesores especialistas en computación, Ujú. eso no existía Ujú. ni en la Universidad de Costa Rica ni en ninguna parte del país, ¿verdad? Ujú. Lo que recibíamos eran prácticamente cursos teóricos. La separación de la Escuela de Computación e Informática fue posterior a eso, al Fue concurso. posterior, sí. La separación se dio a raíz sería el cuarto Congreso Universitario. Lo que pasa es que esa carrera se había vuelto muy popular, Ujú. ¿verdad? Todo el mundo quería estudiar eso y la escuela de matemática entonces tenía muy poquitos estudiantes, siempre ha tenido muy poquitos estudiantes propios de la carrera de matemática. Y el resto eran estudiantes de enseñanza de la matemática o de ciencias de la computación. Ujú. Y cada vez se hizo más grande y requería más presupuesto, ¿verdad? Y Ujú. entonces llegó un momento en que en el cuarto Congreso Universitario se llegó a ciertas conversaciones con otra carrera que existía en la universidad que se llamaba informática, que era administrada por los ingenieros, por la Facultad de Ingeniería. Y así fue como entonces nació la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática. Y se fue de la escuela, ¿verdad? Fue una lástima realmente, Ujú. pero no se debió a ningún otro factor más que de un crecimiento desmedido y eh, este, era natural que eso iba a pasar. Ujú. Y cuando se crea esa escuela, entonces varios profesores de la escuela de matemática nos fuimos a esa naciente escuela. Yo me fui para allá, estuve como unos 2 años y luego me regresé a la escuela de matemática. Yo fui el primer subdirector Ah, de esa escuela. ok. El director, digamos, la figura predominante ahí era Javier Gainza, Sí, sí, que era español. que era español. El Sí. que sí conozco, que tiene una historia muy bonita, es un profesor eh, de topología, Víctor Sachs. Ujú. Víctor Sachs fue el,
el matemático que decimos nosotros, el que el viento nos trajo. Ajá, ¿verdad? ¿cómo lo trajo? ¿Verdad? Porque está también otra versión, lo que el viento se llevó, no, es Sí. lo que el viento nos trajo. ¿Por qué? Él era profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y tenía una licencia sabática, un año sabático, y se fue a México y se fue a hacer un paseo en lancha, en un barquito con su señora, en Acapulco tomaron el paseo. Y como la película de Gilligan, ¿verdad? El paseo era de 3 horas, pero se vino una tempestad. Y la embarcación ahí perdió el control y quedó a la deriva. Y a la semana lo rescataron cerca de Punta Arenas. Ahí estuvieron en el hospital, en Punta Arenas, pero no pasó nada. Y él entonces agradecido con Costa Rica, fue a visitar la Universidad de Costa Rica, a ver qué había de matemática, y tuvo una entrevista con Francisco Ramírez. Y entonces Víctor Sachs dijo algo así como, a mí me gustaría retribuir que me salvaron la vida. Y entonces Francisco le dijo, bueno, véngase a trabajar a Costa Rica, denos un cursito. Y entonces él le dijo, bueno, yo no hablo español. No importa. En inglés las clases eran un viernes, las clases comienzan el lunes. Y no es cuento, ¿verdad? Como él estaba con licencia sabática, hizo los arreglos y empezó el curso, ¿verdad? De un curso de topología muy bueno. Como siempre, en la escuela de matemática eran 4 gatos los estudiantes, ¿verdad? Ahí estaba Osvaldo Acuña y Poltronieri y todo. Pero entonces fue el matemático que el viento nos trajo. Muy importante, un topologista de muy alto nivel norteamericano que se llevó a Osvaldo a hacer su posgrado en matemática, a pesar de que Osvaldo todavía no tenía el bachillerato, ¿verdad? Y se le consiguió una beca de la U y todo eso, ¿verdad? Porque Víctor Sachs era un personaje, ¿verdad? Entonces, esas cosas se podían hacer. En el año 94 aspiraste a la dirección de la escuela, ¿verdad? Quedaste electo director, un periodo de 4 años, ¿verdad? De principios del 95 a finales del 98, algo así, Algo así, ¿verdad? algo así. ¿Cuáles son tus principales motivaciones para haber aspirado a la dirección de la escuela? Bueno, uno entra con las ideas de que puede llegar a mejorar un poquito el proceso de las carreras actuales, de, digamos, la parte docente, organizar mejor la escuela, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en la práctica se topa con, con que el mundo universitario es muy diferente, ¿verdad? Y hay muchas restricciones, de manera que yo me propuse administrar bien los centros de investigación que estaban naciendo, 2 centros de investigación separados, porque en esa época en que yo quedé director había mucha separación, muchos pleitos entre profesores por viejas razones políticas o por lo que fuera, ¿verdad? Entonces, en vez de abrir un centro de investigación, fue necesario abrir 2 centros de investigación, ¿verdad? Para que no se pelearan unos con otros. También yo me propuse la creación de una nueva carrera que sustituyera en cierta forma la pérdida de ciencias de la computación, una carrera que fuera de matemática aplicada, que se combinó por estrategia llamarla ciencias actuariales. Esa carrera finalmente fue aprobada después de más de 4 años de gestiones, porque abrir una carrera no es así tan fácil, ¿verdad? Fue aprobada en la siguiente administración, estando Asdrúbal Duarte.
También yo me propuse tratar de calmar un poquito los ánimos de las peleas internas que había en la escuela de matemática, que parecía que se iban a matar unos con otros, ¿verdad? Y me propuse mejorar un poquito la organización de los nombramientos, de la parte administrativa, que todo eso estaba, pienso yo, que muy primitivo, se manejaba en forma muy primitiva. ¿Cuál sería tu mayor satisfacción a la hora de terminar? Bueno, ver que la carrera de ciencias actuariales ya estaba aprobada prácticamente, ¿verdad? Empezaba en el semestre siguiente. Una de las mayores satisfacciones, eh, el, el buen manejo de, de un viejo proyecto de la escuela que lo inventó Bernardo Montero, que es el programa Maten, el famoso programa Maten. Okay. Fue muy exitoso y resulta que no más empezando mi gestión, la vicerrectoría de docencia en ese entonces pagaba todo el proyecto, ¿verdad? Le pagaba el cuidado de los exámenes, en fin, era un proyecto más o menos caro. Y me llamaron para decirme que debido a la crisis, ¿verdad? Porque siempre ha habido crisis, que ya no iban a poder seguir financiando el proyecto. Y que era un proyecto muy exitoso, ellos reconocían, pero que ya no había dinero para financiarlo. Entonces, a mí se me ocurrió decir, bueno, nosotros podemos autofinanciarnos, ¿verdad? Hacerlo privado, entre comillas, ¿verdad? Pues con la vigilancia y, eh, ¿verdad? De la escuela de matemática y de la universidad. Y aprovechamos que estaba en esos momentos surgiendo Fundevi, ¿verdad? Entonces lo escribimos como un proyecto en Fundevi y la vicerrectoría después, al principio dijo que no, pero luego dijo que sí, que lo hiciéramos y bueno, entonces Matem pasó a ser un proyecto privado, en el sentido de los estudiantes ahora tenían que pagar, eh, pagaban a su colegio, ¿verdad? Para entrar a... Y el colegio pagaba a la escuela de matemática, de acuerdo al número de estudiantes, una cierta cantidad de dinero. Y resultó un éxito realmente porque, aparte de eso, los profesores de los colegios se beneficiaban porque tenían que dar clases adicionales que también se las pagaba los estudiantes respectivos de sus colegios. Y con ese proyecto Maten llegamos a financiar muchas cosas, es decir, la plata sobraba, se pagaba el proyecto y la plata sobraba, de ahí compramos el primer fax que tuvo la máquina fax que tuvo la escuela de matemática, compramos, me acuerdo, dos máquinas de escribir que antes eran mecánicas a eléctricas, dos máquinas, ¿verdad? Compramos algunas computadoras para la secretaría, ¿verdad? También compramos algunas computadoras para el laboratorio de computación que se necesitaban. El primer laboratorio de computación de la escuela, ¿no? El primer laboratorio de computación de la escuela que, pues como todo, empezó de una manera muy sencilla y poco a poco fue. También recuerdo que con dinero del Maten se pagaba la casita del estudiante de matemática, que era aquel proyecto de residencias estudiantiles. Pues se pagaba parte del proyecto. Se llegó a financiar también algunas actividades parcialmente, desde luego, de los IMAC, Sí. ¿verdad? Y ahí la plata sobraba. La idea era gastarle actividades académicas y siempre tuvimos muy buena anuencia de la vicerrectoría en aprobarnos, digamos, los gastos que teníamos que hacer. Ya no era la vicerrectoría de docencia, sino la de investigación, porque era a través de Fundevi. Entonces también fue una gran satisfacción cuando salí ver que
Matén no se había tenido que cerrar, sino que más bien estaba fortalecido, Ujú. porque se creció, se duplicó, triplicó, no sé, Ujú. ¿verdad? Después de tu periodo como director de la Escuela de Matemática, fuiste director del CIMPA, del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de ese periodo en la dirección del CIMPA? Bueno, muy buenos recuerdos. Me parece que fui el segundo director del, del centro de investigación. Este, me tocó eh, formalizar, digamos, la plaza de director, Ujú. porque antes era una plaza de la Escuela de Matemática, ¿verdad? Me tocó formalizar algunos proyectos como la editorial del CIMPA, Ujú. que por cierto ha venido a menos después en las siguientes administraciones. Eh, Generar el planteamiento de mini cursos impartidos por profesores de otras partes. Vinieron, me acuerdo de Raúl, que vino a darnos cursos, Raúl González de Raúl Guatemala. González de Paz, Ujú. Ujú. eh, Pablo Olivares, me acuerdo, ¿verdad? Sí, Vino profesores alemanes, Leo Schubert, sí. Reinecke, ¿cómo se llama? Jost Reinecke, ajá. Roberto Molina vino de Roberto Guatemala. Molina, ¿verdad? De manera que hicimos muchas actividades eh, de difusión de la escuela hacia el exterior, ¿verdad? Ujú. Hacia grupos profesionales, por ejemplo, impartíamos minicursos en instrumentos de los mercados financieros y cosas como esas que le interesaba a la Bolsa Nacional de Valores y a los bancos, ¿verdad? Ujú. Y, y bueno, pues en ese sentido yo me siento muy satisfecho. Pues hablarnos un poco de esa faceta de investigador. Bueno, es una larga vida académica, ¿verdad? Yo tuve la fortuna de estar rodeado por muy buenos estudiantes, extraordinarios estudiantes, ¿verdad? Eh, Pequeños genios que entonces lo motivan a uno realmente a tratar de dar lo mejor. Y en la parte de investigación, pues sí, estuve muy ligado a todo tipo de proyectos, algunos de matemática muy aplicada, otros un poco más teóricos, ¿verdad? Y muchos viajes a congresos y todo eso. Hay una faceta de tu vida que alguna gente de la escuela no conoce y es que fuiste campeón nacional de ajedrez, campeón de bridge. ¿Cómo ha sido esa faceta de tu vida en los juegos mentales? Sí, yo fui campeón de ajedrez en el año 82. Es decir, ya estaba yo incluso nombrado en propiedad en la escuela de matemática, ¿verdad? Yo era aficionado al ajedrez desde que estaba en el colegio y era difícil compaginar una cosa con la otra, ¿verdad? Porque el ajedrez requiere de mucho estudio y yo de hecho me retiré del ajedrez en el año 1987 porque sentía que no podía seguir, ¿verdad? Con las dos cosas, ¿verdad? O Ujú. hacía bien las cosas en matemática, en mi profesión, o seguía ahí jugando ajedrez, ¿verdad? Y claro, como el ajedrez es una especie como de vicio, un vicio sano, y necesitaba algo que lo sustituyera, y entonces aprendí a jugar bridge, que después se convirtió también en fuente de viajes por todo el mundo, ¿verdad? Y en el cual eh, pues logré entusiasmar a grupos, a grandes grupos de estudiantes en la escuela de matemática, Ujú. muchachos que fueron
a olimpiadas en Estados Unidos, a campeonatos mundiales en Polonia, eh, olimpiadas mundiales en China, en Francia, Turquía, por todo el mundo andaban, ¿verdad? Eh, y que incluso muchachos que están ahora en propiedad en la escuela de matemática, muchos de ellos, algunos de ellos, ¿verdad? Y que en cierto momento se les vio como algo malo, porque el bridge es cartas, es como el ajedrez de las cartas, y las cartas están muy mal reputadas, ¿verdad? En Costa Rica, desde luego, nada más, ¿verdad? Pero si hubiera sido ajedrez, tal vez no hubiera habido problema, ¿verdad? Pero son los deportes mentales, ¿cómo no? Estamos en la conmemoración de los 50 años de la Escuela de Matemática. Para cerrar esta entrevista, te quería pedir pues algunas palabras para la escuela, el futuro, los actuales estudiantes o los docentes e investigadores jóvenes, si tienes algunas palabras para ellos. Bueno, sí, yo pienso que ha sido muy difícil para la escuela de matemática y el país haber levantado una escuela como la que tenemos actualmente, ¿verdad? Tomando en consideración que cuando empezamos no había matemáticos oficiales, profesionales, ¿verdad? Y fueron algunos profesores fueron a estudiar afuera y fueron viniendo y de todo, pero en ciertas épocas en la escuela de matemática teníamos profesores de régimen académico que ni siquiera tenían la licenciatura, ¿verdad? Y el nivel no era malo, no era malo, pero no es como el nivel que tenemos ahora. Ahora tenemos un montón de muchachos con doctorado y postdoctorado y es un nivel altísimo el que tenemos, ¿verdad? Siempre pues está la limitación de que seguimos siendo cuatro gatos, los estudiantes siguen siendo cuatro gatos, los interesados en matemática pura, pero afortunadamente está la carrera de ciencias actuariales que atrae a mucho muchacho. Y yo creo que la escuela de matemática es en estos momentos, considerando la historia, es el momento en que tiene más fortalezas académicas, ¿verdad? Con muchachos, todos con doctorados, ¿verdad? Y pues yo pienso que eso es muy bueno, que podemos competir con otros países latinoamericanos, ¿verdad? Que tradicionalmente nos superaban, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que nosotros pues somos más pequeños, pero podemos competir perfectamente con México y con Argentina, y no se diga además con Cuba, ¿verdad? Porque además Cuba, por su situación, pues han migrado sus mejores talentos, tal vez, ¿verdad? Pero Costa Rica tiene un gran futuro. En estos momentos, en matemática, es el polo central en América Latina, ¿verdad? Muchísimas gracias, Eduardo Pisabolio, por este tiempo que nos has dedicado en esta entrevista. Muchas gracias.